Buenas tardes, mi nombre es Graciela Berenice Casas Barba. En la presente exposición se analizará la ilegalidad de una detención realizada con el marco de sistema penal acusatorio. El objetivo es demostrar que dicha detención vulnera derechos fundamentales al no cumplir con los requisitos establecidos conforme al artículo 16 y constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir del estudio del caso concreto, se evidenciará la ausencia de flagrancia, la ilegalidad de la inspección, las inconsistencias de los datos de prueba y la dilación en la puesta a disposición, que en conjunto nos permite sostener que la detención es ilegal y contraria al debido proceso. Ilegalidad de detención es en una audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Caso clave, detención basada en hechos contradictorios con fundamento en el artículo 16 constitucional que nos exige la legalidad y flagrancia en detenciones. Fundamento legal. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice los supuestos de flagrancia. La defensa debe argumentar que la detención no encaja en ninguna de las dos fracciones, las cuales son 1. Momento de cometer el delito. Si la persona fue detenida tiempo después, no aplicaría. Y 2. Inmediatamente después. Se debe romper el argumento si no hubo persecución material e interrumpida. El artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del control de legalidad de la detención. Este artículo faculta al juez de control para analizar si la detención fue legal o ilegal. Se utiliza para justificar la ilegalidad ante el juez, demostrando que 1. No se respetaron los derechos humanos. 2. No se cumplieron los requisitos conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y 3. El Ministerio Público no justificó las razones de la detención. El artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la detención y dispuesta a disposición inmediata. Si la policía tardó en poner al detenido ante un ministerio público, se viola este artículo. La inmediatez es esencial, es una demora injustificada, vuelve la detención como ilegal. Y el artículo 16 constitucional que nos habla que toda persona detenida sin una orden judicial debe ser puesta a disposición de las autoridades sin demora alguna. Las inconsistencias que se encontraron en el caso fue, número 1, la música a alto volumen contra un vehículo sin radio. Los policías señalan que intervinieron porque había música alta, pero el inventario del vehículo indica que el vehículo no contaba con un radio. La inconsistencia, el motivo inicial de la intervención es materialmente imposible. 2. Olor a marihuana contra dictamen médico negativo. Los agentes justifican la detención por percibir olor a marihuana, pero el dictamen médico establece que no había consumo de sustancia cuando les hicieron los estudios. La inconsistencia, la percepción policial no se confirma objetivamente. Número 3. Conducta inicial no delictiva contra detención. Se menciona que los imputados dijeron palabras antisonantes a una chica que iba pasando. Esa conducta no constituye un delito. La inconsistencia se pasa de una falta no delictiva a una detención penal. 4. Supuesta flagrancia contra ausencia de hecho delictivo. Se detiene bajo argumento de flagrancia, pero no hay delito visible y no hay evidencia inmediata. La inconsistencia se invoca flagrancia sin cumplir sus requisitos que antes ya había mencionado. Inspección voluntaria contra contexto de coerción. Se dice que los imputados consintieron la revisión, pero estaban frente a una autoridad policial, o sea que no podían decirles que no. La inconsistencia, el consentimiento no es realmente libre. Y 6. Tiempo de detención contrapuesta a disposición. Pasaron aproximadamente 4 horas y media antes de ponerlos ante el Ministerio Público. No hay justificación clara de qué o cuál fue la demora por todo ese tiempo. En conclusión, la detención es ilegal porque 1. No hay flagrancia, 2. Inspección ilegal, 3. Pruebas inconsistentes y 4. Dilación.
La justificación de cada uno de ellos: en la primera, que no hay flagrancia. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la flagrancia exige que el delito se esté cometiendo o acabe de cometerse con percepción directa. En este caso, solo había palabras antisonantes, los cuales pues no constituyen un delito. 2. El supuesto olor a marihuana no es un hecho objetivo ni confirmado. En conclusión, no existe delito visible ni inmediato. La detención no cumple con flagrancia. Inspección ilegal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 16 exige que todo acto de molestia esté fundado y motivado. En este caso, la revisión se basa en un hecho de comprobar un olor a marihuana. Y 2. El consentimiento se da bajo presencia policial, o sea que no es libre. En conclusión, no habría base legal para inspeccionar. La revisión es arbitraria. Prueba inconsistente. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Las pruebas deben ser lógicas, coherentes y creíbles. En el caso, dicen que había música alta, pero el vehículo pues no contaba con un radio, y alegan el consumo de drogas, pero el dictamen médico dio de resultado como negativo, no había sustancias en ellos. En conclusión, la versión policial es contradictoria y así pierde su credibilidad. Dilación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La persona detenida debe ser puesta a disposición sin demora alguna. En este caso pasan 4 horas y media y no hay una explicación del cuál fue el retraso. La conclusión: se viola el derecho a la libertad personal, la detención se vuelve ilegal. El efecto jurídico: el juez debe declarar ilegal la detención y excluir las pruebas. La inconsistencia: no existe base fáctica confiable para sostener la detención. Esto con fundamento en el artículo 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en conclusión, el análisis integral demuestra que la detención carece de sustento constitucional y legal. No se actualiza el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no existía un delito perceptible de manera directa, sino únicamente apreciación subjetiva de los agentes. A partir de ello, la inspección realizada resulta arbitraria y contraria conforme al artículo 16 constitucional, al no estar debidamente fundado ni motivado. Además, las inconsistencias en el informe policial, como la supuesta música en el vehículo sin un radio y el olor a marihuana, contradicho por el dictamen médico, afectan gravemente la credibilidad de los datos de prueba, incumpliendo el estándar de lógica y coherencia exigido por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. A esto se suma una dilación injustificada en la puesta a disposición, lo cual vulnera directamente el derecho a la libertad personal. En conjunto, estos elementos no constituyen simplemente irregularidades aisladas, sino un patrón de actuación que transgrede derechos fundamentales de las víctimas. Por ello, el juez de control debe declarar ilegal la detención, excluir los elementos probatorios obtenidos y restablecer el orden constitucional, garantizando así el respeto al debido proceso en el sistema penal acusatorio. Eso es todo. Muchas gracias.